¿Sabías que el rey más poderoso de Babilonia fue transformado en un animal? Así es. Nabucodonosor, el hombre que construyó los jardines colgantes, terminó arrastrándose por los campos como una bestia. ¿Pero por qué? ¿Qué pecado tan grave cometió para que Dios actuara de una manera tan drástica? Lo más intrigante de esta historia es que no se trata solo de un castigo. Es una historia de redención. Nabucodonosor cayó desde la cima del mundo hasta tocar fondo. Pero lo que sucedió después es aún más impresionante. ¿Y si te dijera que esta transformación no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande? Hay un secreto oculto en los detalles que puede cambiar por completo tu percepción sobre el poder, la fe y lo que realmente importa. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. Nabucodonosor, un nombre que resuena en la memoria histórica, no es recordado solo como un rey, sino como un arquitecto de la grandeza. Imagina un gobernante que construyó una ciudad tan impresionante que pueblos de tierras lejanas viajaban solo para contemplarla. Babilonia, bajo su mando, se convirtió en el epicentro del poder y la cultura, con los jardines colgantes figurando como una de las maravillas del mundo antiguo. Y no creas que esta fama fue casual. Se construyó piedra por piedra, con visión y audacia. Pero, ¿qué hace verdaderamente grande a un rey? No solo sus conquistas, sino su capacidad para inspirar a su pueblo. Nabucodonosor supo hacerlo como pocos. Transformó Babilonia en una ciudad vibrante, llena de templos, palacios y murallas impenetrables. ¿Has oído hablar de la Puerta de Ishtar? Un ícono de su era, adornada con ladrillos esmaltados que brillaban bajo el sol como si fueran joyas. Quienes la ven hoy en museos pueden percibir una pequeña fracción de la magnificencia que irradiaba en su apogeo. Se dice que ordenó la creación de un sistema de irrigación tan avanzado que desafiaba la lógica de su época. Nabucodonosor no solo gobernaba, sino que también se preocupaba por preservar la belleza y la naturaleza dentro de su Babilonia. Es como si quisiera demostrar que, incluso en medio del desierto, la vida podía florecer. Sin embargo, toda esta grandeza tenía un precio. Gobernar con mano firme y construir un imperio requería más que talento. Hacía falta valor para enfrentar desafíos monumentales. Consolidó su poder en medio de guerras, pero nunca perdió de vista la construcción de su legado. No veía a Babilonia como era, sino como podía llegar a ser. Nabucodonosor no era solo un estratega, era un verdadero maestro en el arte de la guerra y el dominio. Su victoria en la batalla de Carquemis fue un hito que resonó en toda la región. Imagina el impacto de derrotar al poderoso Egipto y a los asirios en un solo golpe, allanando el camino para que Babilonia se convirtiera en la superpotencia de su tiempo. Esta victoria no fue solo una cuestión militar, sino una demostración de cómo la estrategia y la audacia pueden cambiar el curso de la historia. No era simplemente un reino, era un imperio naciendo bajo su mando. Pero un imperio no se construye solo con espadas. Nabucodonosor entendía que era necesario conquistar corazones y mentes. Fue más allá de los campos de batalla y trabajó para integrar a los pueblos que dominaba, incluyendo Judá. Al tomar Jerusalén, no solo subyugó la ciudad, sino que llevó a Babilonia a los mejores y más brillantes, asegurándose de que su imperio también se convirtiera en un centro de aprendizaje y cultura. Es como si dijera: si no puedes vencerlos, toma lo mejor de ellos y hazlo tuyo. Sus logros no terminan ahí. Fortificó Babilonia como nadie lo había hecho antes. Murallas tan gruesas que, según cuentan, 2 carruajes podían correr lado a lado en su cima. Esto no es solo un dato curioso. Es un testimonio de cómo pensaba más allá de su tiempo.
Nabucodonosor quería que su ciudad fuera impenetrable, un símbolo de seguridad y poder. Quien se acercaba a Babilonia no veía solo una ciudad, sino un desafío imposible de superar. Además de sus conquistas militares, su legado cultural fue profundo. Unificó una diversidad de pueblos bajo un mismo gobierno, estableciendo un equilibrio entre la fuerza y la diplomacia. No era solo un gobernante, era un visionario. Hoy, todavía hablamos de sus hazañas, porque entendió que una verdadera herencia no está solo en las murallas levantadas, sino en la influencia que deja. ¿Cuántos líderes pueden decir que crearon algo que perduró durante siglos? Nabucodonosor parecía invencible, pero esa confianza inquebrantable tenía un lado peligroso. Creía tener todo bajo control, o eso pensaba. Pero cuando alguien se cree superior a cualquier fuerza suprema, está a punto de recibir una lección. Al fin y al cabo, incluso el más grande de los reyes debe rendir cuentas a algo o a alguien. ¿Acaso los sueños perturbadores que comenzaron a acosarlo eran una advertencia de lo que estaba por venir? Nabucodonosor, el gran conquistador, enfrentó algo que ni sus murallas ni sus ejércitos podían detener: sueños misteriosos y perturbadores. Imagina a un hombre tan poderoso atormentado por la noche, sin entender el significado de las visiones que lo inquietaban. Vio una estatua majestuosa, hecha de materiales distintos, pero con pies de barro. ¿Qué podría significar eso? Este enigma no solo lo confundía, sino que cuestionaba su percepción de control absoluto. Al fin y al cabo, ¿quién era él frente a fuerzas que ni siquiera comprendía? En su búsqueda de respuestas, el rey convocó a los sabios y magos del reino, exigiendo que interpretaran el sueño sin que él lo revelara. Un desafío imposible, ¿verdad? Pero no quería simples explicaciones. Quería probar la lealtad y la competencia de quienes lo rodeaban. Cuando todos fallaron, llegó a ordenar su ejecución. Fue entonces cuando Daniel, un joven exiliado de Judá, destacó, trayendo una solución que cambiaría todo. No era solo sabiduría, era inspiración divina. Daniel no solo reveló el sueño, sino que también explicó su significado. La estatua representaba reinos que surgirían y caerían, incluido el de Nabucodonosor. Pero lo más impresionante fue el final. Una piedra, no cortada por manos humanas, destruyó la estatua y creció hasta llenar toda la tierra. Para un rey acostumbrado a ser el centro del universo, esta visión era un recordatorio de que su poder era limitado. ¿Cómo reaccionar ante un destino que parecía inevitable? Nabucodonosor escuchó atentamente, ¿pero realmente comprendió? Esta interpretación no solo impresionó al rey, sino que también reveló la fragilidad del poder humano frente a lo eterno. Daniel fue promovido a una posición de gran importancia, pero el sueño continuó desafiando a Nabucodonosor en un nivel personal. ¿Cómo podría alguien que creía ser indestructible lidiar con la idea de que su reino, algún día, sería solo parte de una estatua rota? Quizás era el inicio de un conflicto interno que nunca imaginó enfrentar. Los sueños proféticos son más que mensajes, son invitaciones a la reflexión. Y para Nabucodonosor eran un espejo de su propia arrogancia y vulnerabilidad. Había recibido un atisbo del futuro, pero ¿qué haría con ese conocimiento? La siguiente etapa de su viaje nos mostrará cómo enfrentó esta tensión entre la gloria y la fragilidad. Nabucodonosor, el rey que sometió naciones y erigió maravillas, vio su grandeza convertida en polvo por su propia arrogancia. Paseaba por los jardines de su palacio, contemplando la gloria de Babilonia, y proclamó: ¿No fui yo quien construyó todo esto con la fuerza de mi brazo? Apenas terminó de hablar, una voz desde el cielo anunció su destino.
Imagina la escena. El hombre más poderoso de la tierra, reducido a la condición de una bestia, viviendo entre los animales, comiendo hierba como el ganado. Un recordatorio de que el orgullo precede a la caída. Durante 7 largos años, Nabucodonosor experimentó algo que ningún gobernante jamás habría imaginado: la pérdida completa de su humanidad. Sus uñas crecieron como garras de águila, su cabello se volvió como plumas de pájaro y vagó por los campos. Quienes lo veían en esa situación probablemente no lo reconocían como el rey que alguna vez gobernó con mano de hierro. Era como si la naturaleza le devolviera una lección olvidada. El hombre es limitado, sin importar cuánta gloria posea. Este periodo de humillación fue más que un castigo. Fue un proceso de aprendizaje. No hay registros de Nabucodonosor intentando resistir o escapar de su condición. Por el contrario, se vio obligado a enfrentar la fragilidad de su existencia. ¿Quién, en su posición, habría soportado tal prueba? Piensa en la ironía. El hombre que levantó murallas inexpugnables ahora dependía de la misericordia divina para sobrevivir. Es un ejemplo extremo de cómo la vida puede dar un giro inesperado para enseñarnos lo que realmente importa. Si miramos la historia, vemos que las grandes caídas suelen venir de pequeños momentos de soberbia. Lo que vivió Nabucodonosor es un recordatorio de que, incluso en las alturas, necesitamos mirar hacia arriba y reconocer que hay algo mayor. Porque al final, ¿qué es el poder humano frente a lo eterno? Tras años viviendo como una bestia entre los campos, algo extraordinario sucedió con Nabucodonosor. En un momento de lucidez, alzó sus ojos al cielo, reconociendo por primera vez que había un poder por encima de todo poder. Imagina la escena: el rey más poderoso de la tierra, reducido a la sencillez, admitiendo que su gloria era insignificante ante la soberanía divina. No fue solo un acto de humildad, fue un renacimiento. Recuperó la razón y, con ella, la conciencia de que el verdadero dominio pertenece a Dios. Esta experiencia transformadora trajo lecciones que jamás habría aprendido en el trono. La soberbia que lo llevó a la caída fue reemplazada por un profundo sentido de gratitud. Nabucodonosor no solo recuperó su posición como rey, sino que su gloria fue restaurada con aún más abundancia. Era como si el cielo le dijera: ahora que comprendes el propósito, estás listo para reinar nuevamente. ¿Cuántos líderes, después de una caída tan humillante, serían capaces de regresar con tanta sabiduría? Su historia no trata solo de redención personal, sino también de liderazgo con propósito. Proclamó al mundo que Dios es quien da el reino a quien Él quiere. Piénsalo. Un hombre que antes creía controlar el destino, ahora se convirtió en un testimonio vivo de que todos somos parte de un plan mayor. Y lo más impresionante, no se guardó esa transformación para sí mismo. Nabucodonosor se aseguró de declarar su cambio, como si quisiera garantizar que otros no repitieran sus errores. Para muchos, el reconocimiento de la soberanía divina es un acto de fe. Para Nabucodonosor, fue una realidad tangible. Su viaje nos enseña que la verdadera grandeza no está en construcciones monumentales o victorias militares, sino en reconocer el propósito detrás de todo. Comprendió que el poder no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para cumplir algo mayor. ¿Y qué podría ser más inspirador que un hombre en la cúspide de la arrogancia, convirtiéndose en un símbolo de humildad y fe? Con su redención completa, Nabucodonosor dejó un legado que trascendió su reinado. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre lecciones poderosas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir. Y recuerda, incluso el más grande de los reyes necesita mirar hacia lo alto,
Y quizá este sea el mensaje que necesitabas escuchar hoy. Entonces, ¿estás listo para continuar tu viaje?